Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Aquí Entre Amigos. Mis dos grandes amigos, el profesor Raúl Quintanilla y el doctor Pepe Newman. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, mi Raúl. Mi Buenas querido noches, doctor. Carlos. En 3 días, el 2 de octubre no se olvida. Qué gran frase, ¿verdad? No se se ha olvida. movido durante 4 décadas. Usted era un pequeño joven que no iba en la universidad. Tenía 13 años, estaba Sí. yo en la secundaria número 3. Yo no voy a decir Héroes de nuestras Chapultepec. edades, porque yo cumplo años en una semana. Pero ya estábamos en la universidad, Pepe Estábamos, Newman. sí. Yo tenía participé en 13 el años, 68. Y nos tocó, y nos Sí, tocó. sí. Qué horrible época. Qué Pero, horrible. pero mire, yo sí quisiera decir, cuando hablamos del 68, hablamos con un gran espíritu de nostalgia. Pareciera que fue hace muchísimos años. Fue. 36. Sí, creo 46 que años. había una clase media totalmente diferente, con valores totalmente diferentes. Pero cuando de repente sobre el 68 se habla de que fue un intento de revolución, o un intento de no sé cuántas cosas más, la impresión que tengo es que fue una generación que luchó por la libertad. O sea, no es un concepto Eso de fue, revolución. eso Ellos fue, querían ¿verdad? una libertad. Era una generación de jóvenes que deseaba tener libertad de expresión, libertad de decisión, acercarse a un mundo que ellos estaban deseando. Para sus No era un 13 mundo años, revolucionario. Para tus 13 años no estás tan mal. No, es que al fin de cuentas, yo no lo viví como ustedes. Lo que yo viví fue la angustia de las familias de ver a sus hijos lastimados. Claro. La angustia de ver a hijos que iban y marchaban y les decían, por favor, cuídate, porque lo que había en esos jóvenes era un anhelo y un deseo de poder expresarse. Los últimos surrealistas franceses, que estaban vivos en aquel tiempo, dijeron que el espíritu del 68 en Francia, en México, en el mundo, y en porque Estados fue una Unidos. colectividad, ¿Cómo? que el espíritu del 68 era el espíritu surrealista que ellos hubieran deseado para sus generaciones. Tienes O sea, razón. rebelarse, ir hacia más. Ya ve que las ideas existencialistas de los 30 franceses de atrévete a vivir, pues ahora ya son eslogans publicitarios. Atrévete a vivir, cómprate una tarjeta fulana de tal, ¿no? Bueno, pero a pero ver. lo importante del asunto es que fue un momento de sueño, de lucha, y que de repente, por un mal manejo político y de comunicación, llevó hasta donde llegó. Yo no quiero Con hablar otra serie de yo no quiero intereses. hablar de 46 años. Yo que tengo muchísimo público joven. Tenemos muchos jóvenes de tu edad también, 13 años, 11 años. 10 que han años para oído. abajo es joven, Sí. 10 para arriba es ruco, mi Ok. querido. Así se miden las generaciones. Pero a nuestro público seas no, atrevido. a nuestro público no les voy a decir ruco. Pero, a ver, Pepe Newman, ¿hay un aprendizaje o nos dejó una herencia el 68? O sea, 46 años después, ¿el 68 nos dejó una herencia? Esa es la pregunta que yo quiero hacerles. Yo tengo una respuesta también que luego la Yo diré. creo que sí, pero antes de eso me voy a permitir una licencia muy generacional. Sí, señor. ¿no? Antier falleció Raúl Álvarez Sí, claro. Garín, ¿no? Un muy destacado dirigente del movimiento Del Consejo 68, Nacional de Huelga. un hombre consistente, un hombre que vivió su vida entregado a ese tipo de ideas y a esa lucha. Aparte que era un hombre muy simpático, bohemio, dicharachero, platicador, bailador, cantador y guitarrista. Entonces, ya que hablamos del 68, no puedo pasarlo por alto y creo que es el momento para hacer un recuerdo de una figura tan entrañable como Raúl. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Sí, sí, sí. ¿Qué nos dejó? Yo creo que nos dejó muchas cosas. Primero nos dejó la conciencia de que el gobierno se puede equivocar, ¿no? Yo creo. Bordar sobre las explicaciones del 68 sería muy largo, pero finalmente todo parece coincidir que la determinación de Díaz Ordaz, que por otro lado tuvo un sexenio bastante aceptable, si no es que realmente Sí, brillante, sí, sí. desde el punto de vista económico, social. Económicamente en fin. creo Sí. que teníamos un producto de 7.8. Sí. Por ahí, por ahí. Fue el gran error de la gestión de Díaz Ordaz y eso le costó su fama histórica, ¿no? Él llegó entre bromas y veras y él y otros actores llegaron a concluir, finalmente es la sentencia por ellos dictado, que fue un error de cálculo, un error de comunicación, el presidente se exaltó, se exacerbó, no midió las consecuencias, se tropezaron entre los funcionarios públicos y eso dio cabida a todo lo que lamentablemente reconocemos y recordamos. Primero, el gobierno se puede equivocar y 68 es un muy buen ejemplo.
Segundo, yo creo que para no tan bueno, dejó el llamado hoy síndrome 68, ¿no? Tema que hemos abordado aquí. Y es que a veces la autoridad rehúsa ejercer la autoridad, ¿no? Ante el temor de que vaya a ser visto, Calificado. calificado De o represivo. descalificado de Que represivo. entre paréntesis también lo hemos hablado, por si ustedes no nos han visto, que esas personas que dicen que pudiera ser otro 68 son más jóvenes que el Sí. maestro. Sí. ¿Eh? Que ni estuvieron en Tlatelolco, ni tienen ni la más remota idea que Y que no dicen, miden las condiciones que y no privaban comparan aquel tiempo y las condiciones exactamente, que privan ahora, ¿no? exactamente. Entonces yo creo que dejó ¿Verdad? un fantasma, ¿no? Dejó escamado, por utilizar una O sea, palabra muy como coloquial. dijera Quevedo, ¿quién es ese fantasmón Sí. donde nadie se mueve? ¿no? Sí, entonces yo creo que para mal dejó eso, que a veces el gobierno, la autoridad se inmoviliza ante el temor. Y no le va bien a la autoridad tener temor. Su papel no es temer. Cumplir la Su ley, papel es Pepe gobernar. Newman, con que cumplan la ley. El artículo 4, si caminas y rompes un vidrio, lo pagas. Sí, pero mire, maestro, va más allá de ¿O eso. no? Porque el 2 de octubre está Sí, muy yo creo cerca. que sí. El 2 de octubre Es va a estar. pasado mañana el En jueves. este momento, ya va a ser un factor de justificación porque tenemos enfrente el conflicto del IEPN, del De los Politécnico chavos del Nacional. Poli. Entonces, en este momento, por cuestiones muy peculiares, el conflicto del Politécnico Nacional, que ahí empezó el conflicto del 68, en el casco de Santo Tomás, si yo Así mal es. no recuerdo. En una prepa. Y me acuerdo que eso yo lo leía en la revista, siempre en la revista Impacto, mi querido maestro. Lo que sucedió en el casco de Santo Tomás fue el detonador. El Politécnico es un gran generador de muchas cosas, es una escuela muy brillante. Es una escuela que ha sido verdaderamente con grandes resultados, premios nacionales, ahí están, del Sinvestaf. Aprovechando el 2 de octubre. Y ahí viene el 2 de octubre, se va a incluir con este problema y a lo mejor, como siempre, mi querido maestro, ahí se van a meter los anarcos con sus calcetines en la cabeza para romper cosas, se van a meter los grupos que son ultrarradicales y entonces viene otra vez un cóctel que debe saber manejar muy bien porque otra vez se le convierte a la ciudad un problema cuando no es un problema que él ha estado generando. Y entonces el gobierno de la ciudad debe ser muy, muy precavido y sobre todo que no se les ocurra en este momento pues aventar algo para tratar de poner orden porque va a sonar como a represión. Y entonces otra vez que las condiciones están dadas, aunque esto pues está muy distante del 68. El espíritu del joven del 68 era un espíritu benévolo, benigno, lleno de esperanza, con muchas cosas. O sea, la respuesta del doctor Barrosierra apoyando a sus estudiantes fue una respuesta conmovedora, Claro. porque sabía que no tenía encima a gente guerrillera ni a gente terrorista, tenía a un grupo de personas que deseaban un cambio para un México buscando un sentido libertario. Qué bueno que hablas del incidente, porque quiero precisar. El incidente fue aún menor. El incidente Sí, queda fue origen nada, de entre fue un dos conflicto prepas. entre una vocacional, Entre una y vocacional, una prepa que claro. están Por el casco de Santo Tomás, que ¿no? están enfrente a la ciudadela. Sí, justo sí, enfrente. eran la ciudadela. Fue una gresca entre dos grupos de estudiantes Sí. de estas escuelas cuyos estudiantes se pican, ¿no? Lo En de el siempre, pico. o sea, que antes Sí, se iban Lo a... que pasa es que fue desde ahí un error de manejo, ¿no? Ante una gresca estudiantil aparecieron los granaderos, hubo golpeados y de ahí escaló, ¿no? Lo cual prueba que lo que recomiendas es muy útil. El gobierno debe tener mano firme, pero también Perdón, debe tener pero sí se le convierte en un sutileza. problema cuando él no lo generó. Sí, debe Exacto, tener no lo talento y sutileza para manejar las cosas y que no se le vayan al punto de que el problema crezca, ¿no? Yo creo Pero- que eso es lo deseable siempre. Pero aquí yo tengo una pregunta. A mí lo que me saca mucho de onda es lo siguiente. Lo dijiste muy claro, y tú también, de que tiene temor el gobierno de que se repita un 68. Ok. Eso siempre va a tener temor. Perfecto. El temor es a ser calificado represivo, Ok, independientemente ok. del 68. Ahora, la pregunta que yo hago es, el DF tiene una asamblea legislativa. Pues, maestro, pues No, es que no es que me quiera Yo lo convertir veo. gringo o español, no quiero, pero hay leyes y las leyes se respetan y el que no respeta la ley termina en el tanque o paga una multa. Pues es la hipótesis. ¿sí? Ok, la pregunta de los 64,000 pesos. La asamblea que es preferentemente perredista, que apoya el gay marriage, que está muy bien el matrimonio Todo gay, los abortos, lo que Hay ideas muy crean, avanzadas. me parecen muy bien. Son tan miedosos para no hacer una ley
que reprima la violencia en las manifestaciones y Maestro, que nada más, respeten a la ahí yo quisiera ciudadanía. decir una cosa. En la práctica Creo lo que esta vemos, misma ¿sí? asamblea dio las argumentaciones para que salieran libres. Salieron una serie de libres y personas. pagaban, el PRD O sea, pagó perdóneme, las fianzas. Eso es, y es imposible de entenderlo de manera lógica, ¿sí? Es O sea, si imposible se lo de entenderlo de decimos manera- a o sea, un búlgaro o a apoyando- un gringo que pasó, nos dicen están locos. ¿Qué? Sí. Mire, recordaba yo en un libro de historia, y me lo recordó Carlos Elizondo en uno de sus artículos hace como 2 semanas, un señor polaco recibió una constitución mexicana de regalo, la leyó, y de repente le dijo a su esposa, vámonos a vivir este país, que es exactamente lo que tú y yo quisiéramos tener en este mundo. Cuando llegaron al barco, en el barco dijeron, ¿y esto? Dijeron, ¿esto es México? Y el capitán dijo, sí, esto es México. Y el señor se quedó verdaderamente asombrado porque era un contraste entre lo que significaba la gran idea plasmada en la Constitución a la realidad, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que en este país ingenuamente pensamos que haciendo leyes componemos todos y hacemos leyes muy bellas con objetivos muy bellos, pero se nos olvida que la ley debe tener una aplicación concreta para que pueda establecerse en una sociedad. Y eso es lo que no tenemos, entonces somos ingenuos. Retomando tu pregunta de qué nos dejó el 68, Tenemos yo 2 minutos. creo, porque tuve la oportunidad de participar en ello, yo creo que nos dejó la reflexión en la élite del poder de revisar las leyes. Hubo todo un proceso posterior. La reforma política del 70 y tantos responde a ese interés. Voy a utilizar una frase de don Jesús Reyes Heroles, ¿no? Decía, tenemos que cambiar el cartel porque se nos está vaciando la plaza, ¿no? Y había quien decía, primero no hay que cambiar el cartel porque no se está vaciando la plaza. Y si se vacía los volvemos a meter, ¿no? Yo creo que la reforma política sí fue diferida en el tiempo, una respuesta producto de esta reflexión. O el sistema La reforma se de abre. Reyes Heroles. Sí, la reforma se abre. La idea es, la élite y digamos, la dirigencia política del país tiene que abrirse, tiene que haber una apertura, porque si no tenemos estallamientos como estos y sus secuelas. Que es la guerrilla y todo esto que a nadie beneficia. Y yo creo que la gran imagen que tengo post-68 es la de Díaz Ordaz diciéndole a un periodista, si yo no hubiera tomado las decisiones Muchachito. que tomé, muchachito, Muchachito. usted no estaría sentado aquí. O sea, Ya se acabó el programa. concepto de Díaz Ordaz de soporte. Nosotros vamos a seguir sentados aquí. El 68 no se olvida. Un día prométanme que vamos a hacer un programa analítico. ¿Por qué no se respeta la ley, y por qué la Asamblea tiene pavor de regular las marchas? ¿Me prometen que lo hacemos? Sí, mi querido maestro. ¿Lo Claro, hacemos? claro, Ok. yo creo que sí. Muy pronto lo hacemos. Mientras, muchas gracias a nuestro staff, a todo mundo. Estuvo muy lindo el programa. Tengan linda semana. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias.